Hello. I'm very, very happy to be in Colombia. It's my first time. Es mi primera vez en su país, así que quiero decirles algo en español. Mi español no es excelente, así que me perdonan si me equivoco. Quiero felicitar a las organizaciones de la conferencia por un muy buen trabajo y estoy privilegiado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Alejandro. Y I think we should give them a round of applause for what they're doing here. Por lo que están haciendo. Ahora, de hecho estoy rompiendo unos récords esta semana. Primero, pude estar de pie después de tener una fiebre de 39 grados hace 2 días, así que gracias a la industria farmacéutica de Colombia. Y mi segundo récord es, de hecho, es una combinación, porque hace una semana yo estuve muy cerca del Polo Norte. Yo estaba en el Círculo Ártico, en un sitio que se llama Kajaani, en el norte de Finlandia, donde tienen otra conferencia que se llama la Cumbre de Finlandia del Norte. Y allá di una presentación parecida, pero de hecho rompí el récord por estar en el punto más al norte de mi vida. Y 4 días después estoy en el punto más al sur que he estado en mi vida, así que estoy rompiendo récords por todas partes. Y por último, debo decirles que para mí, pues tengo mucha curiosidad de hablar con ustedes después de la presentación, porque quiero aprender más sobre Latinoamérica y la comunidad de videojuegos, que parece ser muy chévere, pero no sabemos tanto al respecto en Europa. Ahora, les voy a dar unos datos breves sobre mí. Soy Teddy Floria y les voy a hablar hoy sobre, bueno, yo antes trabajaba para Pocket Gamer, que es la agencia de medios sobre juegos en el mundo, y yo trabajaba con las editoriales como periodista para que participaran en, bueno, voy a hablarles más duro por lo visto, o también les pongo música, pero bueno, mi papel era ayudarle a los desarrolladores a tener visibilidad antes que él se lanzara su juego y también después, y también manejaba las estrategias para Pocket Gamer entre China e Europa, creando relaciones entre las editoriales y los distribuidores. Así que en este momento tengo 3 roles. Pueden ver aquí 2 de mis roles. Primero, soy desarrollador de negocios. ¿Quiénes han escuchado hablar de Nordic Game Resources aquí en Latinoamérica? Bien, bien. Ustedes fueron allá, ¿no? Bueno, yo también represento a GMGC, que es la plataforma para conexiones entre compañías del occidente y el oriente, es decir, entre Asia y el occidente, con 3 compañías en China. De hecho, estuve en Shanghai hace 2 semanas y 2 en el sureste de Asia, y también soy consultor, y en esta calidad les hablo hoy. Yo utilizo mis redes dado la naturaleza de mi trabajo, y trato de crear una enciclopedia de conexiones sobre relaciones públicas, medios sociales, Twitter, televisión, tendencias, videojuegos y todo, incluyendo presentándole a los inversionistas, a los productores. Dicho esto, mi presentación hoy habla sobre mercadeo y sobre cómo sacar lo mejor de sus herramientas como desarrolladores de juegos con fondos limitados y con un enfoque interesante. Les tengo otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes son desarrolladores de juegos o quieren ser desarrolladores de juegos? Bien. La mayoría, me alegra mucho. Pues hoy vamos a hablar sobre los hitos en el automercadeo y las estrategias de socialización editorial. Vamos a definir el problema principal para toda la presentación, que básicamente es, dada el aumento de competencia de la industria de los videojuegos en el mundo, ¿qué hace que su juego se resalte de la multitud? ¿Qué es lo que lo hace mejor, más desarrollado en el mundo en comparación con los otros? Y hay un rompecabezas detrás de esto, o una problemática que es básicamente por qué algunos juegos con fondos limitados suben al top de las listas, mientras que otros no. ¿Cuáles son los factores esenciales para tener en cuenta para una campaña exitosa de mercadeo para futuros lanzamientos? Entonces vamos a hablar sobre 4 cosas. Primero vamos a hablar sobre cómo aumentar las probabilidades de tener un alcance editorial o cubrimiento editorial sin fondos o fondos limitados. Segundo, cómo dirigir una campaña de relaciones públicas. Tercero, cómo mercadear a los consumidores con un enfoque de 3 pasos. Y por último, el alcance en el networking, en el relacionamiento, es decir, cómo hacer que se destaque de la multitud, conociendo a las personas correctas
metas y utilizar esas conexiones para tener alta visibilidad para su mercadeo. Okay, slide please. Bien, siguiente. Before we Entonces, antes de entrar en lo que es mercado para juegos, creo que hay algunos elementos que son primordiales para cualquier campaña de mercadeo, sin importar el producto. Primero, esto lo saqué del Western Marketing Game Plan, los 5 puntos claves para tener una campaña exitosa que fue escrito por Andrea Myers. Básicamente es cómo definir el cronograma y las metas, lo que se llama un mercadeo inteligente, y esto significa que hay que tener metas que son específicas, medibles, alcanzables, realistas y fijadas con tiempos. Lo segundo es entender las personalidades de los compradores. Esto se define como los patrones de comportamiento entre los usuarios potenciales y clientes potenciales, y esto lo pueden hacer por medio de plantillas, por datos, utilizando datos para asegurarse de dirigir su campaña hacia ellos. Esto también se hace por medio del mercadeo. Lo tercero, y esto es clave, el calendario de editorial y de contenido. Aquí hablamos de lo que se tiene que tener dentro del juego y de la compañía. Medios sociales, blogs, páginas web con contenido claro y conciso. Y también el cuarto es un plan de alimentación principal, es decir, hay que tener una perspectiva en cuanto a cómo medir y cómo escalar su juego a futuro, es decir, el túnel de ventas, el tiempo y las necesidades. Y por último, esto es esencial, la información son datos y es decir, la analítica. Aquí se trata de evaluar los resultados y ver qué ha pasado hasta ahora dentro de su juego, sea por adquisiciones, sea por relaciones públicas. Hay que ver quiénes son los usuarios para tratar de entender estos datos en cuanto a tráfico, tiempo en el sitio, inversiones, clics, el rol de los usuarios y cómo evaluar los resultados de la campaña. Siguiente. Ahora, esto lo tomé de Robert de la Fab, que hizo una lista de chequeo para desarrolladores indie de juegos. Y estos son los esenciales que hay que tener básicamente al crear un juego para que uno realmente se vea sea visto por el mundo. Básicamente, primero hay que tener una página web. Puede ser una para la página o para el juego y otra para la compañía, pero es importante mercadearse en los dos sentidos. Así que si el juego es un fracaso, que no se identifique solamente con ese juego y esa página web. Y también hay que tener un blog de desarrollo, como les decía antes, y esto sea incorporado en el sitio principal o no. El blog es esencial porque eso muestra todo el progreso de los juegos, todas las falencias, todos los éxitos, y lo hace uno humano ante el mundo y al mostrar la evolución del diseño del juego y sus actualizaciones. También, obviamente, quien no tiene esto hoy en día, una cuenta de Facebook. Utilizar Facebook para mostrar medios, compartir historias de desarrollo y compartir con otros desarrolladores en ámbitos similares para poder mejorar el juego a tiempo. Y cuando alguien busca en Google para su equipo, es muy fácil si se tiene una página de Facebook para aumentar el resultado de la búsqueda. Así que tenga la página y también actualícela para que se tenga una evolución y se muestre cómo se está ganando la batalla contra el diseño del juego. Y por último, una cuenta de Twitter. Yo personalmente, como tengo tantas cosas como WeChat y Skype y todo esto, yo casi no uso Twitter simplemente para no tener otra carga a la vida, pero la conferencia tiene un Twitter, GBC tiene un Twitter y toda compañía debe tener un Twitter porque eso muestra unas notificaciones muy rápidas de lo que se está haciendo, porque a veces no se tiene tiempo para hacer un artículo completo y simplemente se dice, bueno, hoy pasó tal cosa, una frase y pum, y luego muchos retweets, ojalá. Así que sí, y básicamente no utilizar Twitter para que los periodistas hagan críticas de los juegos, porque simplemente van a causar lástima. Siguiendo con lo esencial en cuanto a las herramientas de mercadeo, esta nos da diapositiva.
Lo esencial es antes que cualquier cosa, estas son las herramientas de mercadeo que son clave y dicen que primero que es importante tener un tráiler porque el tráiler los identifica de manera cautivadora y resume como que toda la exposición del juego y eso es importante también mirar esto, al hacer el tráiler, buscar la intriga y buscar los elementos esenciales de la acción en su película o en su juego y que lo hace singular y básicamente no tiene que ser demasiado estrambótico o dramático, pero sí que se lleve quien lo observe una impresión y tratar de mostrar cada hito que se va logrando, porque eso se vuelve también una noticia para la prensa y para los jugadores. También un demo jugable. Eso es muy importante también porque tiene que tener para enviarle a los periodistas para que puedan jugar su juego, mostrarlo en las convenciones y lo peor que yo he visto cuando voy a las convenciones es cuando me reúno con un desarrollador de juegos y me explican el juego y suena muy chévere, pero si no se ve, si no me lo muestran en su celular o en algún dispositivo, entonces ¿cómo se puede tener una buena crítica? Y además se pierde ese elemento de recordación. Un título fuerte, eso también es importante. Si miran los juegos exitosos del mundo, como por ejemplo Destiny, Clash of Clans, Angry Birds. Alguien había aquí de Robio, Matt Wilson, él va a hablar mañana creo, o Assassin's Creed, Titanfall, Infamous, Call of Duty, GTA, Grand Theft Auto, mi juego favorito. Estos juegos tienen títulos que se explican por sí solos y no tratan de explicar lo que es, así que no jueguen con los títulos muy raros o algo que no tenga sentido, simplemente traten de conectar el contenido con el título. Y esto es importante también en el mercadeo. Y por último, y debo admitir que esto funciona más con compañías que ya están establecidas, que tienen mayor base de datos de usuarios, son los incentivos para los pedidos tempranos, como para hacer que la gente se intrigue sobre el producto antes de tiempo, con la preorden del juego o por medio de descuentos o algún otro incentivo al comprar el juego por adelantado, esto se puede generar así un boom publicitario. Siguiente. Ahora, hablemos del primer tema entonces de la presentación, que es cómo aumentar la probabilidad de tener un cubrimiento editorial con fondos limitados o inexistentes. Y aquí hablo incluso, por ejemplo, de un estudiante, que es un juego muy bueno. Y entonces, ¿cómo hacerse resaltar? En fin, no se trata de tener X cantidad de plata, sino cómo manejarlo. Entonces, primero que todo, hay que tener una buena investigación, incluso antes de comenzar con cualquier mercadeo o automercadeo. Las fuentes de información. Hay que investigar los medios y la industria y cómo es el contenido y qué es relevante en cuanto a ustedes. También aprender quiénes son los canales de medios principales para poder ver cuáles son las páginas más importantes, cuáles se acercan más a su público y tener eso en archivo. Y diferenciar entre los que son relevantes para X tipo de juego y también aproximarse a quienes hacen críticas de juegos en línea, porque a veces cuando los periodistas escriben sobre un juego que puede ser competitivo dentro del mismo nicho y hablan más de usted que el otro, eso significa que le gusta más. Por ejemplo, si yo fuera periodista, a mí me gustan los juegos de carrera, así que si me va a mandar el siguiente Nitro Nation o cualquier juego que le parece que me gustaría, pues yo al preferir los juegos de carreras pues le voy a dar más cubrimiento. También hay que tratar de hacer investigación y esto se puede por LinkedIn o simplemente mirando páginas. ¿Quiénes son los jefes editoriales de las compañías o quién es el personal más importante y contactarlos personalmente? Yo tengo una estrategia en mis conexiones con LinkedIn. Yo pago para el LinkedIn profesional, así que recibo más correos, pero yo siempre ofrezco a cualquier persona que creo que es relevante para mis fines, yo le ofrezco una oportunidad de hablar en la conferencia de juegos en Europa y siempre es una buena oportunidad porque todos enloquecen con tener esta oportunidad y luego hablamos de negocios. Así que hay que tener estrategias que tengan sentido, donde uno no es tan imponente, pero sí se muestra que puede haber interés con su juego. Y claro, esto lo tengo que enfatizar mucho en Colombia 4.0. Conocer periodistas en las conferencias, establecer un contacto personal con ellos, reunirse con ellos en la comunidad o salir por tragos o en alguna sesión más relajadas. Pueden hablar con ellos durante esas sesiones y luego las siguientes semanas ya pueden hacer el seguimiento de ese contacto inicial.
Okay, so now we've done the research. Bueno, entonces ya hicimos la investigación, ahora es hora de contactarlos. Entonces, ¿cómo se hace? First of all, Primero, never ever. nunca, jamás manden correos electrónicos a un correo general. Yo les puedo contar en mis 5 años en Pocket Gamer, todo mensaje que llega a info arroba no sé qué o contacto arroba no sé qué, eso no llega. Por mucho se manda al área de negocios y le mandan publicidad o algo de que no les interesa, así que no lo utilicen. También traten, es decir, siempre hablen con gente específicamente, en lo posible, con LinkedIn, por ejemplo, y siempre tengan una presentación atractiva, es decir, cuando manden el comunicado, que resalte. Entre menos comunicación, mejor, porque en el mundo de hoy, y todos tenemos déficit de atención, es muy difícil realmente concentrarse en algo que tenga más de 3 párrafos. Y si uno recibe 60, 70 correos por semana, pues peor aún, si uno quiere buscar resaltarse. Las gráficas son esenciales también, porque por medio de estas se puede captar el ojo, así que 3, máximo 4 pantallazos que muestren lo fundamental del juego. También esto puede sonar chistoso, pero es cierto. En cuanto a la investigación, si mandan un correo el martes o el jueves, tienen mayor probabilidad de que el lunes, miércoles o viernes que le respondan. Y tampoco hay que mandar en la noche los correos. Si quieren llegar, si están mandando correos a alguien en Europa, tengan en cuenta esa diferencia de 6-7 horas. Es más, todavía siento esa diferencia de horas por el vuelo. Los lunes la gente no lo lee porque hay reuniones y es donde se planea toda la semana. Y el viernes están pensando ya en emborracharse en los siguientes días. Así que sí. Y otra cosa importante es estos paquetes de mercadeo que es la última moda. Para estos hay que pagar unos $200, pero aquí es donde se hace una crítica no publicada de lo que piensan sobre su juego. Es decir, antes del lanzamiento se recibe la opinión honesta del juego y se les dice, bueno, este sería el puntaje que tendría si se publicara y decir cómo se podría mejorar y así se afina el juego antes de su lanzamiento para que tenga sentido. Siguiente. Entonces, miremos cómo dirigir una campaña exitosa de relaciones públicas con fondos limitados. Si tienen X cantidad de dinero, alguna inversión que quieren resaltar por medio de las relaciones públicas, sería así. Primero que todo, antes de entrar en las relaciones públicas, pensemos en cómo funcionan las relaciones públicas. Y aquí estoy pensando en tal como se define en un libro de Sean Elliott y Robert Ashley. Se llama Relaciones Públicas y los medios de los juegos. Y esto es desde el punto de vista gerencial, ¿no? Él dice, yo trabajo para educar e informarle a los medios sobre nuevos productos y servicios. Ahora, la función de los medios, a cambio, es llevar sus opiniones sobre lo que yo les he mostrado al público. Así, teniendo cubrimiento en los medios varios. Y esto es lo ideal y así es como funcionaría si las agencias de relaciones públicas hicieran su trabajo bien y si el juego también fuera interesante para los medios y para el público. Pero la realidad es, y esta es una pregunta que incluso puede ser para un doctorado, se pueden escribir novelas al tema. ¿Las relaciones públicas realmente tienen una influencia sobre el corrimiento? Hay muchos escépticos. Los publicistas realmente reflejan lo que se leen o afecta lo que se leen en las publicaciones del mundo en línea y tradicionales y hasta qué grado. Yo les podría preguntar esto aquí, al final podemos poner esto en un debate, pero antes concentrémonos en cómo mejorar la imagen y asegurarnos de haber hecho todo lo posible para mejorar el juego si el juego es bueno. Repito, si el juego es bueno, tiene que ser bueno. Entonces, siguiente. ¿Cómo escoger la agencia correcta de relaciones públicas, ORP? ¿Cómo se toma la decisión y qué factores se tienen en cuenta? Primero que todo, como les decía antes, hay que hacer la investigación en cuanto al portafolio de las agencias. Hay que ver con quién han trabajado antes y qué tipo de compañías y si han relacionado y qué tipo de juegos han cubierto. Y así pueden ver cuáles desarrolladores han trabajado con ellos. Si uno habla con las agencias de relaciones públicas, uno no va a saber si lo hicieron bien o mal, así que también hay que hablar con sus clientes o investigar sus clientes y los resultados, porque a veces no salen bien.
y también ver cuáles son los clientes recurrentes, porque si les salen las cosas bien, se quedan con esa agencia. En la industria de los juegos hay mucha solidaridad y es muy fácil comunicar entre desarrolladores y porque todos se tratan de colaborar. Por ejemplo, la conferencia que hacemos en Suecia, en esta conferencia tenemos unas sesiones de desarrolladores para desarrolladores donde ellos hablan de problemas, de cagadas que han cometido en el pasado y cómo lo han mejorado. Así que seguramente si hablan con desarrolladores de juegos sobre qué recomendaciones tendrían y cuáles no, con gusto les dirían. Y también hay que revisar los medios en cuanto a campañas exitosas. Si solamente buscan en Google y dicen cuáles son las campañas de relaciones públicas que han funcionado y cuáles compañías fueron, ahí pueden entender más sobre qué se hizo y aprender de ellos también. Y también investigar si la agencia tiene la experiencia para entregar los resultados que necesita para sus juegos en su región y en su nicho. Siempre hay que desglosarlo por género y por zona y por contenido. Ahora, digamos que ya escogieron una agencia de relaciones públicas. La escogieron y ahora, ¿cómo hacen que la relación funcione muy bien de su lado? Primero que todo, asegurar que la información del juego y el cronograma presentado a la agencia está muy bien hecho. La agencia debe reflejar lo que uno piensa, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas y cómo se quieren lograr. Luego también hay que mantener una comunicación constante, por lo menos una vez por semana, para asegurarse que estén cumpliendo. Es decir, hacer el seguimiento es una manera de asegurar que están haciendo las tareas para las cuales le están pagando. Y no tengan miedo de presionarlos en cualquier momento. Contacten a la agencia y pidan toda la información que necesiten. Siguiente. Ahora, la campaña se hizo. Ahora, ¿qué se hace después? Puede que queden felices, puede que no, pero hay cosas específicas que sí pueden manejar. Primero que todo, hacer campañas de retroalimentación post-campaña. Esto es muy importante, tener una idea de cómo se respondió o qué respuesta hubo y si quieren seguir con esta agencia o no. Si quieren darles todos los resultados, si quieren mejorar, si las cosas salieron bien o mal. Es muy importante ver su reacción psicológica a la campaña y hacer la post-campaña ya cuando están frescos con toda la información todavía. No teman cambiar de agencia si no quedan satisfechos con su modus operandi. Muchas agencias, y esto lo he visto con muchos editoriales y muchos desarrolladores, básicamente comienzan de manera muy viral, hacen que su juego arranque y pueden prometer muchas cosas por lo viral. Y quizás algunos lo hacen muy bien, pero después de 6 meses, si siguen trabajando con ellos, como que ya se relajan, porque también van buscando otros proyectos y así que hay que mantenerlos como con el fuego avivado. Por ejemplo, DuckTale es una publicadora en Israel. Ellos cambian cada 6 meses, porque así cambian agencias, porque así es como les sacan lo mejor. Y siempre hay que ser vigilante, porque es su dinero, hay que vigilar. Ahora, ¿cuál sería una campaña de relaciones públicas exitosa? ¿Qué contenido tendría y qué debe tener cualquier campaña exitosa, sin importar cuál agencia? Algunos consejos generales. Primero que todo, cualquier campaña de relaciones públicas, y esto es imperativo, tiene que tener metas de conciencia sobre el juego. Hay que decirles por adelantado que desde el punto de vista de relaciones públicas tienen que entender el juego y también tienen que dirigirse al público correcto. Es decir, conciencia del juego y público. Hay que concentrarse en los aficionados a los juegos, en los medios que hablan de tecnología y esto incluye los medios sociales. Siguiente. Ahora, una vez la agencia se escoge, ya se vuelven su oficina de prensa, básicamente. Ellos son los agentes o representantes en prensa globalmente o en la zona, en la región donde trabajan, y responden a las preguntas de los medios y coordinan entrevistas con el presidente, con ustedes o con quien esté a cargo de la compañía por el lado de los negocios. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el enfoque del contenido? Siguiente. Primero que todo, los mensajes y el desarrollo del press kit. La agencia de relaciones públicas tiene que desarrollar mensajes clave y el press kit
junto con la hoja de datos, biografías de los ejecutivos, pantallazos, videos, ilustraciones, logotipos, documentos de preguntas frecuentes y todo lo necesario para cubrir la aplicación a profundidad. Se tiene que desarrollar este kit de prensa para que luego la prensa escoja cuáles son los datos valiosos. Y esto se tiene que entregar a los medios, incluyendo para las actualizaciones. Digamos que llegaron a cierta cantidad de usuarios, cierta cantidad de jugadores dentro del juego, o digamos que crearon, no sé, 5 niveles nuevos para el juego. Muy emocionante. Mándele eso a la prensa para que corran con eso. Ahora, algunos entregables y cronogramas para relaciones públicas. Aquí la agencia tiene que tener un cronograma que se enfoca en la campaña para generar conciencia y despertar el interés de los jugadores. Y el plan debe tener un esquema de las tácticas, de las ideas creativas, de los activos necesarios y el tiempo para cada actividad. Y hay que revisar esto antes de lanzarlo para poder ver cómo va a ser y poder comentar y tener su retroalimentación. Siguiente. Los comunicados de prensa y las relaciones con la prensa. La agencia tiene que hacer comunicados de prensa anunciando el juego y su lanzamiento oficial. Esto dirigido a los medios clave para mantener esto en top of mind con el público. Y esto normalmente tiene que ver con el lanzamiento oficial, es decir, otro comunicado de prensa, comunicados mostrando los hitos, cantidad de instalaciones, actualizaciones. Siempre se puede encontrar algo interesante sobre la evolución del juego, tanto en el diseño como en el negocio como tal. Siguiente. La campaña de lanzamiento y de activos, es decir, la agencia también tiene que tener una campaña de socialización con la prensa, mejorar los activos en cuanto al kit, el press kit o el kit de prensa. Ahora, no entienden esto como mandar sobres con dinero a los medios, porque eso no funciona, pero si uno está en Asia, y bueno, para esto es que me meto en muchos problemas cuando hablo con desarrolladores chinos o del sureste de Asia, coreanos, ellos están acostumbrados a mandar un sobre a la prensa con $100 y según eso publican o no el artículo. Así que es como un incentivo. En el occidente es totalmente diferente. Se trata de si realmente es digno de publicarse o no. Así que es difícil preparar a los asiáticos en cuanto a estas comunicaciones con el mundo del occidente. Siguiente. Ahora, en cuanto al cubrimiento y los medios, hay que realizar informes de prensa con críticas de los juegos, con cubrimiento de las historias, con noticias y novedades, y esto hay que hacerlo antes de la campaña. Y aquí podemos ver los ejemplos de lo que se puede buscar de targets anglosajones. Esto está dividido en 5 categorías. Primero tenemos el Game Trade Media, luego el de los entusiastas, luego de la tecnología móvil, luego negocios y finanzas, y luego también los periódicos nacionales. Entonces siempre hay que tener esto en cuenta cuando estamos estableciendo el target. Para escribir los códigos con la agencia de relaciones públicas tenemos que enfocarnos a ver en cuál realmente tiene sentido enfocarnos. No hay que publicarlo, digamos, a otros targets. Si, por ejemplo, no tiene nada que ver con finanzas o con medios masivos, entonces tenemos que enfocar muy bien el público, el objetivo. Ahora vamos a ver la tercera parte que tiene que ver con hacer el mercadeo del juego a los consumidores. Aquí tenemos que hacer énfasis en la adquisición. No voy a hablar mucho de esto, pero antes de una adquisición, para asegurar que creemos una manera simbiótica, complementaria, de las herramientas de marketing para que haya conocimiento del juego o conciencia del juego. Entonces, vemos todo lo del SDK, el acceso a la información, todo este tipo de cosas. Y el invertir dinero en algún momento es importante, pero no tiene que ser el único enfoque, diría yo. Hay compañías que ni siquiera necesitan hacer esto. Por ejemplo, hay compañías que solamente con un paso y ya sin gastarse ni un centavo en relaciones públicas se volvieron gigantes. Pero estos son los normales que digamos, estos son las compañías normales. Entonces, el lanzamiento es vital. Eso determina si la aplicación está lista para hacer un impacto en el mercado. Es algo así como la investigación que hace uno mismo con una base específica y un territorio que queremos escoger para ese fin.
Y es una oportunidad de negocios para utilizar la información, qué tan cómodos sentimos, cuáles son las características con las que interactuamos en el juego, qué páginas necesitan más promoción, quién mantiene mayor, digamos, involucramiento, cómo se puede optimizar la experiencia para que se puedan enganchar y haya adicción, que puede ser bueno para algunas personas, ¿no? Eso es bueno si alguien se vuelve adicto a nuestro juego, porque pues vamos a tener, va a ser bueno para nosotros, entonces lo podemos compartir a través de redes sociales. Segundo, el branding o el posicionamiento de marca, hay que empezarlo a hacerlo antes de los lanzamientos o los comunicados de prensa o lo que sea que hagamos en relaciones públicas. Podemos trabajar con la agencia de relaciones públicas o nosotros por nuestro lado. Hemos hecho ahí bastantes investigaciones al respecto. Y tercero, en la parte social, la gente de Get Social, digamos, está trabajando en esto, haciendo muy buen trabajo. Es irse, digamos, mantener nuestra propia comunidad, mensajes instantáneos, todo en redes sociales, Facebook, Twitter, los sistemas de mensajería y demás, porque si logramos incorporarlos, alguien se da cuenta de que eso está ahí, van a hacer un voz a voz y lo van a comunicar y lo van a hacer crecer y va a haber un entusiasmo a través de los jugadores. Pero luego, por supuesto, utilizar campañas de adquisición, después, pero nuevamente las investigaciones en compañías exitosas afuera en el campo, muestran que hay que tener cuidado con ciertas condiciones. Digamos, que haya un lanzamiento global conectado con las relaciones públicas y que todo esto esté ligado a nuestra aplicación. Entonces hablemos un poco acerca de la estrategia de lanzamiento y este soft launch significa adquirir hasta 1,000 usuarios para formar la base de datos inicial. Y hay dos lados de la moneda. Primero, pues que no esté la calidad requerida y segundo, también la única manera de crecer o de que la gente no se vaya, es formar una comunidad, que la gente no se aleje del juego, es formar una comunidad para crear lealtad. Pero para poder hacer esto hay que involucrarse con el público. También las investigaciones muestran que retener a los usuarios existentes es 10 veces más barato que adquirir nuevos. Y este involucramiento con la aplicación y los juegos puede reducir el costo de adquisición en un 9%. Entonces hay que tomarse esto de los mensajes sociales muy, muy en serio dentro de las aplicaciones. Y luego los usuarios referidos son mucho más factibles, digamos. Una vez tengamos los usuarios allí, hay que hacer que se conecten con nosotros y mantenerlos. Hay que hacer que se conecten a nivel personal. Y cómo involucrar a una comunidad de usuarios. Digamos, el modelo de Finlandia, digamos, podemos ver que hay muchas comunidades, muchos usuarios alrededor de ciertos juegos y eso es primordial para un flujo de caja. Entonces, primero hay que permitir que haya comunicación en tiempo real, recolectar información e ideas de los usuarios que de pronto no consideramos dentro del desarrollo y aquí es donde entra a colación la comunicación en tiempo real. Podemos incorporar chats que nos permitan tener conversaciones uno a uno con los usuarios iniciales y nos pueden decir cosas que quizá no hayamos descubierto. Por ejemplo, nos puede decir, no, esta parte es pésima, pero aquí hay algo que sí puede funcionar. Entonces, esa retroalimentación la podemos tener en cuenta para mejorar la meta a largo plazo de hacer felices a nuestros usuarios, a los jugadores. También podemos pedir entonces retroalimentación y tips para mejorar ciertas características y poder identificar ciertos vacíos y también posibles mercados. Segundo, como mencioné, lo de la comunidad es clave para que haya una gestión de la comunidad, para informar las actualizaciones y las características que vienen en camino. Puede ser el blog, puede ser la cuenta de Twitter, puede ser lo que sea. Y hay que ignorar la retroalimentación negativa. Hay que cuidar a nuestros jugadores con actividades promocionales y más. Y hacer invitaciones, todo a través de redes sociales. Los jugadores van a tener un rol primordial en la futura adquisición. Entonces, si su experiencia es buena, si hay un influenciador en los círculos que nos movemos, entonces puede multiplicar el mensaje. Y esta estrategia es muy eficiente. Oí que si se envían mensajes a través de WhatsApp en juegos, la gente está más involucrada que si se hace por Facebook, porque el WhatsApp es mucho más personal, más directo. Entonces hay que usar todo tipo de opciones para esto y luego apalancarse en los webhooks, que también es muy importante, mantener la comunidad motivada para que sigan con altos niveles de entusiasmo y de involucramiento, de participación. No solamente es adquirir usuarios, sino también que permanezcan enganchados a nuestro juego. Siguiente, por favor.
Ahora, finalmente, y esto es algo que realmente deberíamos tomarnos muy en serio, es todo el networking en Estonia, digamos. En los países bálticos, yo estuve allí hace 4 años y estaba con una persona de Apple, estábamos comiendo, teniendo una discusión, y luego esta persona dijo algo realmente muy sabio. Principalmente creo que es algo muy real. La pregunta fue, a los 40, ¿cómo puedes asegurar que eres una persona exitosa? Y básicamente hay 2 formas de responder esta pregunta. Y generalmente son antagónicas, digamos, no funcionan de manera mancomunada. Entonces, una es ser un gran innovador, alguien que pueda influenciar los aspectos ciertos aspectos del mundo en un nicho específico de la evolución, que la gente venga y te pida consejos porque realmente puedes aportar algo nuevo. Este aspecto de la innovación es clave. O también a través de focus groups o digamos de la asesoría de expertos. Y segundo, lo que estamos hablando aquí, de tener una gran red, porque en este momento solamente podemos tener un grado de separación. Alguien viene a ti con una pregunta y luego dices, ok, yo sé la pregunta o conozco a alguien que sabe la respuesta. Sé la respuesta o conozco a alguien que la sabe dentro de la industria de videojuegos. Y esto viene de venir, de asistir a las conferencias, de saber cuáles son las últimas tendencias. Todo lo que tenga que ver con eventos, investigación psicológica, a través de mails, Skype o lo que sea, se pueden hacer contactos, pero no hay nada que reemplace el trato personal. También las conferencias permiten que conozcamos los medios, los editores, posibles inversionistas, y podemos expandir así algunas ideas que nos ayudan a que nuestra experiencia del juego sea mejor para los jugadores o lo que sea. Y esto se puede hacer. Yo sé que ustedes están aquí en Colombia, entonces tenemos congresos regionales, conferencias. Hay unos en México en noviembre, hay una en México, hay otra en Argentina, hay una conferencia en Brasil o 2 que son grandes, un festival grande y también un show de Brasil. También está el Game Lab de multivideo en Uruguay. Y entonces hay que planear y ver cuáles tienen sentido, cuáles servirían. Y también recomiendo usar o asistir a GDC, por ejemplo, a un evento así de grande, que es clave dentro de la industria. Y cuando hay un GDC en San Francisco en marzo cada año, siempre me inspiran las nuevas ideas o nuevas técnicas de negocios y veo cómo el mercado y la industria están cambiando. También NewYorkGames.com, o también podemos ver, por ejemplo, o enfocarnos, por ejemplo, en Nordic Game, que es un buen lugar para los desarrolladores, porque ahí se encuentran los editores, los desarrolladores. Tenemos, ¿quién conoce a Hideo Kojima? Hideo Kojima fue y llegó con su nuevo título y es él es de Japón. Entonces pagamos mucho dinero para que él fuera, pero esto movió muchísimo a la gente. La gente estaba realmente siguiéndolo. Desafortunadamente en la tarima respondía en japonés. Y bueno, no fue lo mismo porque él no quiso hablar en inglés, pero significó mucho para nuestras comunidades. Y bueno, entonces hay que enfocarse en este tipo de conversaciones que tengan sentido. Y luego, también antes hay que irse preparado a la conferencia para sacar el mayor dinero posible, el mayor provecho, porque estamos pagando dinero por estas conferencias, pero hay sistemas en que uno puede interactuar con los conferencistas, ir a los eventos sociales y entender, explicar cuál es nuestro juego. A la gente le encanta dar recomendaciones, dar asesoría, dar consejos. Si mostramos nuestros juegos, nos pueden ayudar a tener una mejor personalización del juego. Y luego, después de una semana, hay que hacer seguimiento, porque son donde se acuerda. Los mails personalizados, recuerden claves de las preguntas que hubo. Digamos que ustedes están tomando en un mixer y alguien dejó caer el vaso o la copa. Esto, por ejemplo, podemos recordar como ciertos detalles del momento del encuentro para poder mantener viva la conexión. Yo creo que es muy importante seguir con el contacto y propiciar esta comunicación bidimensional o bidireccional. Bueno, también con gusto responderé preguntas o a participar en la discusión. Pero primero, entonces, hay que pensar pequeño. Es muy importante, pensar las cosas pequeñas. A veces hay quienes
invierten un montón de dinero para desarrollar los juegos. Entonces, que hay que enfocarnos en las características principales del juego, qué es lo que queremos alcanzar. Y luego podemos agregar socios y quedarnos con los socios. Realmente es muy importante que haya cooperación de largo plazo, porque largo plazo significa que estamos relajados trabajando con alguien con quien no tenemos que tratar de... Ya sabemos cómo trabajar y no nos toca ponernos a buscar a otra gente. Entonces, escojan unos socios y sigan trabajando con ellos. Quédense con un par de compañías en las que confíen y quédense allí. No valdrá la pena el esfuerzo porque tenemos que enfocarnos en una cosa: o nos ponemos a conseguir socios o nos ponemos a hacer los juegos. Amigos y la familia no, porque son demasiado queridos. Hay que probar los juegos con gente extraña, de pronto eventos organizados para entender ciertas partes del juego que nos permiten identificar las fallas o las oportunidades de mejoramiento. Y también tenemos que conectarnos con el público y nosotros tenemos que ser muy inteligentes porque la gente que digamos no tratemos de ser arrogantes. Esto no debería existir nunca en la industria de los videojuegos. Trata de entender qué es lo que quieren. Las personas hablan con ellos de manera muy personalizada, muy genuina. Y luego tengo un par de ejemplos, digamos, lo que se refiere al lanzamiento, pero las compañías que esperaron 1 año y medio para ese lanzamiento y se quedaron esperamos, o esperaron y hicieron que los medios hablaran de esto. Al final no hicieron nada porque se esperaron demasiado y terminan como que de pronto ya cambiaron los contactos, ya no es el mismo público. Entonces hay que seguir la intuición también si queremos que el juego sea premium o sea como sea que lo queramos hacer. Mucha gente hace esto. Hay que tomar una decisión y salir o seguir con esta decisión. También la comunidad tiene la clave que lo mencioné en la presentación y lo de los mensajes instantáneos y cómo podemos crear realidad a partir de esto. En la mayoría de las mejores marcas tenemos que cambiar la palabra usuario y consumidor. Yo uso la palabra usuario, pero estamos tratando de cambiarla a jugador, donde un jugador, que es una persona que es miembro de la comunidad, de participante activo de este proceso de selección, nos ayudan a entender que hay cómo hacer las cosas, porque ellos están jugando tu juego porque respetan lo que estás haciendo con pasión y hay que tratarlos como se merecen. Y luego entender el consumo de los videojuegos, esto es importante. También el contenido, por internet. Con el consumo de datos está creciendo, el consumo a través de dispositivos y de internet, conectándonos a redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, es vital. Y ahora algunas veces estas personas pueden requerir más dinero, pero los que realmente están enganchados con los juegos tienen que identificar esto y van a jugar de manera coherente y van a traer muchísimos más jugadores. De hecho, implantaremos dentro de 2 años un juego, pero también con el fin de crear más conexiones entre los desarrolladores y los líderes de opinión para que puedan explicar qué es lo que está pasando en este segmento del mundo donde pueden ocurrir muchas adquisiciones. Y los ganadores de los premios del concurso, digamos, se va a alimentar de las redes sociales, incluyendo también YouTube. Entonces hay que agradecer a las conferencias como la que estamos el día de hoy. Gracias por su atención. Buena suerte con su diseño del juego. Espero que estas estrategias funcionen. Aquí están mis datos de contacto. Se pueden comunicar conmigo si tienen alguna pregunta. Como les cuento, es mi programa de consultoría. Yo suministro asesoría gratuita, entonces yo puedo saber cuáles son sus objetivos, qué tipo de público están buscando, para ver qué es lo que tiene sentido para ustedes desde el punto de vista de relaciones públicas o de influenciador de redes sociales. Y tengo una sorpresa si quisiera poner esto acá. La primera pregunta es, Nordic Game va a ser la edición número 40. Es una conferencia que alberga más de 2,000 desarrolladores. Va a ocurrir en Suecia. Y ya le voy a dar unos beneficios para la primera persona que haga una pregunta hoy. Y espero que sea un desarrollador. Por favor, preséntense. Hello. Yes, I'm indeed a developer. Soy desarrollador. Tengo unas preguntas para ti. Tengo varias preguntas. ¿Las hago todas al tiempo? Ok, intentemos. Bueno, primero pido disculpas si ya respondiste y me perdí la respuesta. No es contraproducente
producentes y, por ejemplo, yo creo que es Ninja Theory. Tiene un blog buenísimo en cuanto a cómo están desarrollando el juego y todo eso, todas estas cosas. Y es muy chévere porque como que son una compañía conocida, pero si yo no soy una compañía conocida, el usar un blog de desarrolladores no puede prestarse para que se cuestionen qué es lo que estoy haciendo, y como que no sé lo que estoy haciendo y que solo estoy aprendiendo. Sí, yo creo que lo más importante para ti en conexión con cualquier jugador o con la industria es ser honesto y ser honesto acerca de tu evolución, de tus errores, de cómo superas al conocido. Yo creo que el blog es la manera más personalizada de expresar la información en cualquier parte. Ahora eres un ser humano y a través de un blog te presentas y presentas al mundo como tú eres. De pronto algún día estás haciendo algo maravilloso y se podrá compartir. Y por supuesto, si tienes un blog que conecta con tu cuenta de Facebook, va a crecer el número de usuarios y van a estar hablando de esto. Y cuando se lance el juego, el blog se va a poder seguir usando para alguna campaña posterior, para el futuro. Entonces no creo que sea contraproducente para nada. ¿Qué tan pronto lanzas tu estrategia de relaciones públicas? Creo que no hay una fórmula científica, pero yo diría que serían como unos 6 meses antes del lanzamiento, porque hay que trabajar con la agencia de relaciones públicas para entender. Ellos tienen que hacer la investigación primero y uno tiene que escoger la agencia. Y luego a través de la agencia también podemos discutir la estrategia de lanzamiento y también cómo crear esta respuesta antes de que se lance el juego. Entonces se puede preparar los medios para lo que viene y esto va realmente a sorprender a todo el mundo. Un estimativo desde el punto de vista del presupuesto para lo que se debe gastar o invertir en relaciones públicas. Como les dije, se puede hacer de dos formas, sin dinero o con fondos limitados. Y diría que si se escoge el socio adecuado y trabajamos bien, puede funcionar algo así como, o puede ser algo así como $2,000 a $4,000 por una campaña de 6 semanas. Y esto también incluye el lanzamiento del comunicado de prensa y demás. En este caso, digamos, lo lanzaría como 1 mes y medio antes de lo que quiero hacer, del otro lanzamiento. Sí, preparas el público, lo puedes hacer con 2 semanas de anticipación y luego 4 semanas después, pues tener el contacto. Y lo último, simplemente para tener claridad, este soft launch va a ser como una versión alfa. Sí, eso sería. Gracias. Y tú te ganaste una entrada. Ahorita vas a tu tarjeta de presentación para poder tener tus datos. Hello. Hi. Hola, ¿te puedes presentar y a tu empresa? Soy Carlos Rojas y soy de Below the Game. Gracias por tu visita a Colombia. Primero, hablabas de relaciones públicas y cuando conseguimos un socio o un editor, esto lo hace el editor. Algunas veces el editor quiere hacer algunas cosas que de pronto no consideramos que son el mejor enfoque para nuestro juego y es muy difícil porque algunas veces tienen un gran apalancamiento por las etapas en las que están entrando. Entonces es difícil decir, hey, no queremos hacer esto, creemos que es una mala idea. Y más o menos por la misma línea, ¿crees que un demo de juego puede ser bueno antes de lanzarlo oficialmente? Por ejemplo, 6 meses antes de que se lance el videojuego, para que la gente pueda saber, tener una idea de cómo es, especialmente si el juego es muy, muy raro. Bueno, nuevamente, sí, este demo sería más o menos como tu imagen cuando te levantas de la cama y uno como que está trasnochadísimo y uno se mira y dice, bueno, ¿cómo lo puedo hacer mejor a partir de acá? Y solamente puede mejorar porque es tu imagen. Entonces, es muy importante tener esta retroalimentación para poder mejorar la estrategia del juego y también para adquirir lo que queremos. Y en cuanto a la publicación, no quiero hablar mucho de esto porque estamos hablando aquí de auto editorial o publicaciones. Es muy importante utilizar los términos adecuados y asegurar que tenemos todo a nuestro favor, porque al final del día se trata de nuestra pasión y no de sus canales de distribución.
Hi, hello. Hi. My name is Juan. I'm community manager for Mavericks. We are a local indie developer, and we're getting ready to release our demo for our game. I think we're planning to release like in a couple weeks. Like we have an October release window. I wanted to ask you if you would recommend first like launching the demo in a region based like public, like to see if like maybe release it first like in Latin America or maybe in Colombia first, or if it'd be better if to release it like worldwide. For the demo, I think you need to have as much advice as possible. So I would recommend just go global and see what people in Mozambique think about it. Yeah. Thank you. Welcome to Colombia. Hola, mi nombre es Camilo Barco. Tengo una compañía, Skelet Design Technology. Es de VR, realidad virtual. Ahora estamos desarrollando nuestro juego, que es como de disparos virtuales. Y quiero preguntarte, ¿qué piensas acerca del futuro de la realidad virtual en los juegos? Porque yo creo que eso es lo que viene en camino, creo que es una tendencia en el mundo. Primero, creo, y voy a hablar acerca de organizar mis propias conferencias alrededor de esto para el año entrante, pero creo que en el momento sigue siendo riesgoso enfocarse solamente en eso. Hay muchas cosas que pueden funcionar con esto, pero si queremos tener algo muy exitoso en el momento, tenemos que ser prácticos y conectarnos con cosas específicas. Y te voy a dar unos ejemplos específicos de un juego que está funcionando muy bien. Se llama Where Am I? Es desarrollado por alguien húngaro. Y van a ser básicamente un engine real. Tiene que ver con tratar de entender quién eres en el mundo. Digamos que yo estoy en Bogotá y no encuentro ningún punto clave. Puedo hacer negocios con otras compañías de la industria de juegos para que puedan crear oportunidades. Les cuento, por ejemplo, si vamos a una área específica para un museo específico o lo que sea. Entonces, entre más involucramiento permitamos que haya, mejor. En el caso de Pokémon y todo eso, hubieran podido no capitalizar esta oportunidad tan grande. Yo creo que todavía siguen así en el mundo. Y la idea es hacer, por ejemplo, tratos de turismo, digamos, en un área específica, o con teatros, o con McDonald's, o con las aerolíneas. O sea, ir a cambiar esto primero. En el colegio, por ejemplo, yo sé que el VR ofrece esta oportunidad. Entonces, el momento que yo piense que es lleno de riesgo, esperemos hasta diciembre a ver cuántos se compran. Y si no, la gente sabría quién invertiría después. Todas las inversiones se han hecho así y están esperando simplemente a que llegue Navidad para ver si valdría la pena la inversión o no. Teddy, thank you very much for joining us in Colombia 4.0.